Bienvenidos a Ecos del Abismo. Me encontraba en un pequeño bote con un grupo de amigos, disfrutando de una noche tranquila en el lago. La calma del agua nos envolvía y el reflejo de la luna iluminaba apenas nuestro entorno. Era el final perfecto para un día de verano. Todo iba bien hasta que, de repente, un grito desgarrador rompió la paz. Nos miramos desconcertados, buscando el origen de aquel sonido. Sabíamos que algo no estaba bien. El grito provenía de la dirección de una pequeña isla en el centro del lago, una isla que todos evitaban. Nadie sabía por qué, pero había historias, cuentos de desaparecidos. Aquella noche, parecía que uno de esos relatos estaba cobrando vida. Nos quedamos quietos unos segundos, intentando escuchar nuevamente. Otro grito se escuchó, más desesperado que el primero. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a remar hacia la isla. Mientras nos acercábamos, las luces de nuestras linternas apenas lograban iluminar la densa vegetación que cubría la isla. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido del agua golpeando suavemente contra las rocas. Cuando tocamos tierra, el aire se volvió más pesado. Había algo en esa isla que no se sentía natural. Caminamos despacio, llamando al desconocido que había gritado. ¿Estás ahí?, repetíamos en vano. Tras unos minutos de búsqueda, comenzamos a escuchar pasos entre los árboles. Nos quedamos congelados, esperando ver a alguien aparecer, pero solo había sombras. Uno de mis amigos insistió en que debíamos regresar al bote, que aquello no nos concernía. Pero otro grito, mucho más cercano, nos hizo continuar. No podíamos dejar a alguien ahí, en peligro. Caminamos en dirección al sonido, pero lo que encontramos fue desconcertante. Un viejo bote estaba medio hundido cerca de la orilla, cubierto de algas y en completo abandono. «Este bote lleva aquí años», dijo uno de mis amigos. Algo en ese descubrimiento nos hizo sentir aún más incómodos. ¿Quién había gritado entonces? De repente, escuchamos algo moviéndose rápidamente en el agua. Giramos las linternas hacia el sonido, pero solo vimos las ondulaciones desaparecer en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una presencia cercana, como si alguien nos estuviera observando. Comencé a dudar de nuestra decisión de haber desembarcado. Nos adentramos más en la isla, pasando entre árboles viejos y retorcidos. Entonces lo vi. Una silueta, parada a lo lejos. No se movía, pero sentía su mirada fija en nosotros. «¿Quién eres?», grité. No hubo respuesta. Nos acercamos lentamente, pero cuando llegamos a donde había estado, ya no había nadie. El miedo comenzó a invadirnos a todos. Algo estaba jugando con nosotros. Decidimos regresar al bote. Mientras lo hacíamos, otro grito resonó, esta vez más agudo, más desesperado. Corrimos lo más rápido que pudimos hacia la orilla, pero cuando llegamos, el bote ya no estaba allí. Desapareció, como si alguien lo hubiera tomado. «No puede ser», exclamó uno de mis amigos. Nos quedamos de pie en la orilla, sin saber qué hacer. Estábamos atrapados en la isla, sin manera de regresar. De repente un resplandor débil apareció sobre el agua. Era una luz que se acercaba lentamente desde el centro del lago. Ninguno de nosotros entendía lo que estaba pasando. Entonces, la luz se apagó y el grito volvió a escucharse, esta vez justo detrás de nosotros. Sabíamos que estábamos en peligro, pero no había escapatoria. Nos dimos la vuelta, listos para enfrentarnos a lo que fuera que estuviera ahí. Pero no había nadie. Solo el silencio. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, cuando de repente, escuchamos pasos detrás de nosotros, acercándose rápidamente. Corrimos hacia el agua, sin saber qué más hacer. Mientras nos sumergíamos en el lago, el último grito resonó en nuestros oídos, pero esta vez fue el nuestro. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche, el lago estaba más tranquilo de lo habitual. Me encontraba solo en una pequeña lancha, aprovechando el silencio para despejar mi mente. A lo lejos, las luces del campamento apenas se distinguían entre la bruma. Mientras remaba lentamente, algo llamó mi atención. Una figura en la orilla opuesta. No debería haber nadie ahí. No tan tarde. Me detuve, observando con curiosidad.
Al principio pensé que se trataba de una ilusión, pero entonces vi que se movía. La figura parecía hacerme señas. Estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, pero algo en su postura me hizo estremecer. Decidí remar hacia la figura, curioso por descubrir quién era. Cuanto más me acercaba, más extraña parecía. A medida que la bruma se disipaba, noté que llevaba una capa oscura y estaba de pie inmóvil. Llegué a la orilla y bajé de la lancha, pisando la húmeda tierra con cuidado. ¿Estás bien?, pregunté en voz alta, pero no recibí respuesta. La figura no se movió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Di un par de pasos hacia adelante, pero entonces la figura se deslizó lentamente hacia atrás, desapareciendo entre los árboles. La curiosidad me dominó, así que la seguí. Mientras me adentraba en el bosque, el sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Mi linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí. Tras unos minutos de caminata, llegué a un pequeño claro. Allí, en medio del claro, había un antiguo muelle de madera que se adentraba en el lago, y de pie, al final del muelle, estaba la misma figura. Esta vez, podía ver su rostro, o más bien, la falta de él. Era como si su cara estuviera distorsionada, cubierta por sombras. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura levantó una mano, señalando hacia el agua. Sin darme cuenta, me acerqué al borde del muelle y miré hacia abajo. El agua estaba oscura, pero algo en el fondo se movía. Vi mi reflejo, o eso pensé. Sin embargo, lo que vi en el agua no era yo. El reflejo sonrió de una forma extraña y grotesca. Me aparté rápidamente, asustado. El reflejo no debía hacer eso. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pero el reflejo seguía ahí, sonriendo. Sentí que algo me observaba desde detrás. Giré lentamente, esperando ver a la figura, pero no había nadie. Estaba solo. El silencio del bosque era inquietante. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles, pero no había señales de la figura. Miré de nuevo hacia el agua, esperando que mi reflejo volviera a ser normal. Pero no era así. Ahora, en el reflejo, vi a la figura que me había estado siguiendo. Estaba justo detrás de mí, pero no la sentía. De repente, algo frío rozó mi hombro. Salté hacia adelante, perdiendo el equilibrio, y caí al agua. La oscuridad me envolvió por completo. Mientras trataba de nadar hacia la superficie, sentí que algo tiraba de mis pies, arrastrándome hacia abajo. El pánico me invadió. Luché con todas mis fuerzas, pero parecía inútil. Logré alcanzar la orilla con dificultad. Mi cuerpo temblaba y el frío del agua me calaba hasta los huesos. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. Miré hacia el lago una última vez. Mi reflejo me observaba desde la orilla opuesta, sonriendo de manera siniestra. Sabía que lo que había visto esa noche no era humano, y sabía que no estaba a salvo. Me apresuré a volver a mi lancha y remar de vuelta al campamento. Cada vez que miraba hacia el agua, sentía que alguien o algo me observaba desde las profundidades. No volví a remar solo de noche. Pero desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lago, mi reflejo me devuelve una sonrisa que no es la mía. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era la primera vez que iba solo a pescar en aquel lago apartado, famoso por sus aguas profundas y su tranquilidad. Decidí salir al anochecer, justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, dejando el agua bañada por una tenue luz anaranjada. Todo era perfecto, o eso creía. Después de una hora sin suerte, noté algo extraño. Justo debajo de la superficie, algo oscuro parecía moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo vi claramente. Una sombra enorme deslizándose bajo el agua, rodeando mi bote. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Debe ser un pez grande, pensé, aunque algo en esa sombra me inquietaba. No parecía moverse como un pez, más bien como algo mucho más grande. Decidí seguir pescando, ignorando lo que había visto. Sin embargo, cada vez que echaba la caña al agua,
La sombra volvía a aparecer, deslizándose justo debajo de mi bote, como si me estuviera observando. Me dije a mí mismo que solo eran nervios por estar solo en el lago. Pero cuando saqué la caña por tercera vez, algo tiró de ella con una fuerza descomunal. Me aferré con todas mis fuerzas, pero era como si algo intentara arrancármela de las manos. Luché por mantener el equilibrio en el bote, pero el tirón fue tan fuerte que terminé cayendo al agua. El frío del lago me golpeó de inmediato, dejándome sin aliento. Sentí algo rozar mis piernas. Me hundí unos metros, pero logré volver a la superficie, desesperado por subir de nuevo al bote. Miré alrededor y no vi nada. La sombra había desaparecido. Traté de subir de nuevo, pero mientras lo hacía, el bote comenzó a moverse solo, como si algo lo empujara desde abajo. Los nervios me traicionaban, haciendo que cada movimiento fuera torpe y desesperado. Logré subir finalmente al bote, jadeando y temblando. Estaba empapado y aterrado, pero algo dentro de mí me decía que aún no había terminado. Miré al agua, buscando la sombra, pero lo único que veía era la negrura de la noche reflejada en la superficie. Respiré hondo, tratando de calmarme. Todo está bien, solo fue un susto, me repetía. De repente, un golpe seco sacudió el bote. Algo lo había golpeado desde abajo. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando, hasta que otro golpe sacudió el bote, esta vez con más fuerza. El agua a mi alrededor comenzó a agitarse, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades. Y entonces lo vi, una forma oscura, humanoide, que apenas asomaba sobre la superficie, observándome con ojos vacíos. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Ese algo no era humano, pero tampoco un animal. Intenté remar hacia la orilla, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La cosa comenzó a acercarse lentamente, su rostro inhumano fijo en mí. Los golpes en el bote se hicieron más constantes, como si intentara volcarlo. Sabía que si caía de nuevo al agua, no sobreviviría. Remé con todas mis fuerzas, sin apartar la vista de esa cosa. El agua parecía resistirse, volviéndose más densa, como si algo bajo la superficie tratara de detenerme. Cada vez que miraba hacia atrás, la sombra estaba más cerca, alargándose, como si el lago entero estuviera bajo su control. Podía sentir su mirada vacía en mi espalda. Justo cuando pensé que no podría escapar, vi la orilla a lo lejos. Remé más rápido que nunca, ignorando el dolor en mis brazos. La sombra desapareció, pero el agua seguía agitada, como si algo enorme estuviera justo debajo de mí. Logré llegar a la orilla y salté del bote sin dudarlo. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía desde las sombras. Solo cuando llegué al coche y encendí el motor, me atreví a mirar hacia el lago. Estaba en calma, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, nunca volví a pescar solo. Pero cada vez que paso cerca de ese lago, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sé que algo habita bajo esas aguas, algo que solo espera el momento adecuado para arrastrar a alguien más a las profundidades. Y lo peor es que, a veces, cuando me detengo a observar, creo ver una sombra moviéndose lentamente bajo la superficie.